Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Tatiana Cuevas, directora del MUAC, y nos da mucho gusto recibirles en el museo. A nombre de todo el equipo les doy las gracias. Y pues bueno, estamos muy emocionadas de inaugurar el día de hoy la muestra Andrew Roberts, Cadáver Fantasma, que es la segunda entrega del programa dedicado al trabajo de artistas jóvenes que iniciamos en 2004 aquí en el MUAC. Esta iniciativa nos ha permitido vincular al museo con el espíritu de la UNAM como un espacio fundamental para colaborar con las nuevas generaciones para la construcción de conocimientos críticos, conscientes de la complejidad del mundo en que se insertan. Asimismo, este programa amplía la mirada sobre las prácticas artísticas del presente y sus múltiples alternativas discursivas, y refuerza el papel activo que queremos tomar desde el MUAC para acompañar los procesos creativos de artistas cuya carrera está despuntando con agudeza e ingenio. Andrew Roberts, nacido en Tijuana en 1995, ha desarrollado un sólido cuerpo de obra durante los últimos años. Utiliza los lenguajes de la cultura popular y sus avatares comerciales a partir de críticas a las dinámicas del capitalismo tardío, a la violencia y el contexto fronterizo. Cadáver Fantasma, una videoinstalación concebida específicamente para el MUAC, construye una realidad paralela al año 2006, cuando dio inicio la guerra contra el narcotráfico. En este año y en esta supuesta realidad paralela, un apocalipsis zombie ha transformado el mundo tal como lo conocemos. Mediante un universo ficticio referencial, esta pieza nos confronta con los modos de entender la juventud, la memoria y la simulación. A través de referencias a la literatura, los videojuegos y la teoría, Roberts construye un espacio donde lo virtual y lo tangible se entrelazan y complejizan la percepción de lo real. Agradezco a Andrew por haber aceptado la invitación que le hicimos para participar de este programa con una pieza inédita, y a Jaime González por su atinado acompañamiento para hacer realidad este proyecto. Agradezco también a Sayak Valencia su presencia hoy para acompañar esta conversación. Agradezco también a Mau Galguera y a María García Sainz por su confianza y apoyo para juntos imaginar y hacer posible este proyecto. Y, por supuesto, a todo el equipo del museo por su constante energía y compromiso con todos los proyectos que realizamos. Les invito a recorrer la exposición después de este conversatorio, dando espacio para que la obra dialogue con sus propias experiencias y cuestionamientos. Les dejo con Jaime, con Andrew y con Sayak. Hola a todos, a todas, a todos. Estamos pues muy contentos de inaugurar una nueva entrega de este proyecto en el que hemos estado pensando desde el museo, como bien decía Tatiana en estas palabras de bienvenida, sobre cómo continuar abonando desde la institución, desde este museo, a la producción de una nueva generación, de qué manera involucrarnos activamente con la producción de una nueva generación de artistas y justo hacerlo desde la universidad nos convoca a hacerlo con perfiles de investigación y que se involucran con temas pues urgentes, ¿no?, para la cultura contemporánea. En ese sentido estamos muy contentos. Yo quiero celebrar, estoy muy feliz de haber logrado este proyecto, que es una comisión nueva, una pieza que Andrew produjo específicamente para el museo. Es una coincidencia feliz que estos proyectos puedan llevarse a cabo en estos contextos. Y pues antes que nada, también me gustaría agradecer a todo el equipo del museo que hizo esto posible, a Jerem y a Vanessa, que nos ayudan a tener el libro, que está ya aquí también presente para la inauguración. Igual les voy adelantando que el día de hoy tiene el 50% de descuento por si lo quieren comprar. También pues a Byron Franco, que se involucró con el diseño exhibitivo de la exposición que van a ver allá arriba, perdón. Estamos súper contentos de toda la gente que también que nos apoyó. Digo, estos es solamente algunos. Bueno, Salvador Ávila, que también estuvo involucrado en el video y el diseño multimedia de esta exposición, que como verán es una parte central para la narrativa y para la construcción sensible de este proyecto. Es importante también para nosotros, pues, acompañar, que Sayak nos acompañe hoy. Es un súper honor que pudo haberse también
se pudo involucrar con nosotros en un momento importante de la conversación en el que todavía estábamos afinando detalles y en el que un poco el intercambio de ideas hizo crecer aún más este proyecto. Entonces es un súper honor. Muchísimas gracias, Sayak. Y también muchísimas gracias a Andrew por el compromiso, por todo el trabajo que has logrado construir en estos años y en específico por el cariño que le pusiste a este proyecto. Creo que se va a sentir allá arriba. Entonces, digo, me quería hacer este círculo primero de agradecimientos y sin más también me gustaría presentar a nuestros dos participantes del día de hoy. Pues Andrew Roberts vive y trabaja en la Ciudad de México. Su práctica se ha desarrollado mediante la construcción de mundos, el juego de rol y crea narrativas que toman la forma de instalaciones inmersivas compuestas por animaciones digitales, objetos y poesía. Ha presentado su obra en exhibiciones individuales en galerías como Pequod Co. y House of Chiapas. Su obra se ha mostrado colectivamente en la Bienal del Whitney, Quiet as It's Kept, de 2022, en la 7ª Bienal de Atenas, Eclipse de 2021, en el Museo Jumex en 2021 y en el Museum of Contemporary Art de San Diego en 2018. En 2025 tendrá una primera exhibición también en Estados Unidos en el SCAD, en el Museum of Art, en el SCAD Museum of Art, y forma parte de la selección a participar en la 36 Bienal de Sao Paulo este mismo año. Bueno, gracias, Andrew. Y Sayak Valencia es doctor en filosofía, teoría y crítica feminista con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid. También es poeta, ensayista y exhibicionista performática, además de profesora e investigadora titular C en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación CONACYT. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus obras recientes son Capitalismo Gore, publicada en 2010 por Melusina, Adrift's Book, publicada por Artistas Martínez, Badajoz en 2012, así como de Transfeminismos y Políticas Postmortem, publicado por Icaria en 2021, y de una treintena de artículos académicos y capítulos de libros que se han publicado en revistas en España, Alemania, Francia, Polonia, México, Argentina, Estados Unidos y Colombia, entre otros países. Pues bienvenidos a los dos. Y me gustaría hacer una charla porque además algo que les queremos compartir es que este proceso fue muy orgánico en el sentido de que ambos, tanto Sayak como Andrew, son de Tijuana y comparten un buen de referencias. Entonces esperemos construir un tipo de charla que pueda abrir todos esos puntos en los que confluyen el trabajo de ambos, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría empezar preguntándole a Andrew y de dónde surge Cadáver Fantasma, qué implicó el trabajo sobre esta pieza en específico, cómo se conecta con piezas anteriores, proyectos anteriores, qué cosas estaban ya investigadas y cómo llegaste a él. Platícanos un poco para ponernos a todos en el mismo tono. Sí, muchas gracias a todos y a todas y todos por venir. Bueno, igual, quisiera comenzar por unos breves agradecimientos. O sea, muchas gracias a Jaime, con quien trabajé por primera vez en 2018 y nuestra práctica se extendió hasta acá. Y el resultado fue muy, muy lindo trabajar con Jaime. También a Tatiana y a Lucía por confiar en este proyecto y también a todo el equipo de gente involucrada, ¿no? Y muy directamente con quienes trabajé, como Byron, Salvador, Yerem, Vanessa, en la realización de todos los elementos que conforman la exhibición, y pues también a Pequod y toda la gente involucrada en la galería. Y a Sayak, quien me emociona bastante aquí. Voy a fangirlear, ¿no?, con Sayak. Pues sí, el proyecto es para mí una continuación de un cuerpo de obra que he estado realizando desde el 2020 a partir de la figura del muerto viviente. Solamente que ese primer momento se trató de entender al muerto viviente como un artefacto cultural y entender sus orígenes coloniales hasta sus representaciones en videojuegos
y cine, ¿no? Y un poco como el zombie funcionaba como una especie de termómetro de ansiedades y miedos de Estados Unidos y proyectados hacia todo lo que provenía del Caribe y Latinoamérica. Pero para este segundo momento me interesaba mucho aproximarme a la figura del muerto viviente como una especie de herramienta ontológica para entender un momento. Y yéndome hacia atrás, el proyecto surge de un primer momento en el que yo estaba jugando un juego que se llama Alien Isolation, que pues pertenece a esta franquicia que seguro muchos de aquí estamos familiarizados, que es Alien, que es el xenomorfo negro brillante. Y en el juego manejas a Amanda Ripley y vas navegando como las naves mientras te persigue el xenomorfo como por 30 horas, que es más o menos lo que dura el juego. Pero el juego fue lanzado en el 2011 y tiene como un sistema de inteligencia artificial muy sofisticado que está dividido como en dos árboles de comportamiento, ¿no? Uno siempre le dice al xenomorfo dónde está el jugador y por lo tanto la muerte del jugador ya está programada dentro de la inteligencia artificial. Y la segunda solamente le da una serie de instrucciones al xenomorfo como para ejecutar sus acciones, ¿no? Y al mismo tiempo va desactivando como nodos de comando para hacerle creer al jugador que el xenomorfo está aprendiendo de las acciones del videojugador. Entonces para mí me parecía como fascinante cómo uno ya se encontraba muerto frente a la programación del xenomorfo. Y como que en esto me empecé a hacer varias investigaciones sobre cómo funcionan las inteligencias artificiales en el diseño de NPCs, que son personajes que no juega uno como enemigos. Y dentro de todo esto me doy cuenta que hay distintas compañías que además de producir juegos muy populares como Left 4 Dead o DayZ, que son juegos con narrativas distópicas y que aparte son específicamente sobre zombies, también son las mismas desarrolladoras responsables de fabricar simuladores de guerra para el entrenamiento militar estadounidense. Y pues yo encontraba como muy tenebroso como, sí, o sea, por un lado estaban produciendo imágenes sensibles y brillantes para el consumo de adolescentes y videojugadores en línea, pero al mismo tiempo estaban siendo partícipe en el asesinato de personas. Entonces sí, un poco lo que plantea Cadáver Fantasma es que surge de toda esta investigación y utiliza más bien la figura del zombie como una categoría ontológica para pensar la existencia de la muerte mediada por máquinas, ¿no? O sea, en un sentido como si ya estuviéramos muertos literalmente, matemáticamente y algorítmicamente dentro de los procesos de una máquina que está solamente dispuesta a ver cómo mediar nuestra muerte. Buenísimo, sí, digo, esto es solamente una de las reflexiones que operan, pero me gustaría muchísimo también aquí preguntarle, bueno, invitar a Sayak a que nos platique, bueno, algo que platicábamos desde la primera vez es el trabajo de Andrew desde 2017, quizá incluso antes, está informadísimo como por los desarrollos que tú, por ejemplo, desarrollaste en este gran estudio que es el capitalismo Gore y después otras tantas categorías que has seguido como acuñando, como que son tan útiles para entender un mundo como muy inacible y muy confuso en el que nos toca vivir. ¿Cómo te vinculaste tú en términos de interés también, o cómo te vinculas con esta propuesta de Andrew desde...? Gracias. Bueno, primero buenas tardes, mejor dicho. Gracias a todos por estar aquí, para conversar, y también gracias por la invitación, Jaime, y también Andrew por el trabajo, por supuesto toda la gente que está involucrada en esto, que no es menor, porque creo que algo que voy a decir que puede sonar muy arriesgado y muy contundente, pero realmente lo creo en el trabajo de Andrew, pero también en trabajos que van a seguir de él y de otras generaciones, es que nos muestran que los videojuegos son nuestra mitología. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Andrew está hablando de esta cuestión ya algorítmica y de la creación de una muerte matemática, digamos, o de algo que resulta a veces muy abstracto, pensamos que cuando las personas juegan videojuegos, sobre todo los adolescentes, no sé si está como... Sí, ¿no? A ver si se oye mejor. Hola, ¿sí mejor? Gracias. Pensamos que solo están jugando videojuegos, pero nos dio un par de claves que me gustaría regresar y conectar con lo que me preguntaste. Y una es,
eso, la mitología de lo colonial reivindicado una y otra vez a través de figuras amenazantes que sí, en el caso de los videojuegos son monstruosas, y escenarios apocalípticos, ¿no? Un poco como de alguna manera la domesticación de la sensibilidad a que ese escenario sea un escenario ya no distópico cuando suceda, por un lado, pero también una vinculación muy importante de la que hablaste, que es que los productores de videojuegos, no todos, diseñadores y productores, lo que hacen es de alguna manera una tecnología que estaba al servicio de la guerra durante la Guerra Fría, que conocemos también que el Internet viene de ahí, ¿no? Lo utilizamos ahora de manera internacional y doméstica y de uso cotidiano, pero son desarrollos de guerra en donde justamente la población a la que están adheridos ya está muerta, ¿no? O sea, porque hay un diseño geopolítico y algorítmico, pero también un diseño visual de quién vive y quién muere y cómo puede vivir dentro de qué categoría y dentro de qué escenarios. Esto me parece muy importante porque de alguna forma tu trabajo enlaza a esa generación que pensamos más bien en los situation rooms y en la Guerra Fría, pero que también pensamos como estos situation rooms, que son formas muy abocadas al ejercicio de la violencia a través del ejército y a través de la simulación, ¿no? De vuelo, pero también de tiro y otras cosas que son tecnologías militares, son cosas que después pasan a lo lúdico, pero porque han pasado a la imaginación sensible de esos públicos. Y entonces, de alguna forma, te enseñan a matar bien, te enseñan a tener buena puntería, a crear una estrategia y además crean una inteligencia que no está en discusión, solo en aplicación. Y creo que eso es bien interesante de tu trabajo, porque podemos crear un vínculo o un puenteo entre, muchas veces dicen, bueno, se la pasan horas ahí jugando como zombies en los videojuegos, pero en realidad están haciendo operaciones muy complejas que no están siendo discutidas. Cuando tú no lo cuentas así, podemos hablar de un montón de cosas súper profundas, porque jugar un videojuego y conocerlo de esa manera es, sí, hacer arqueología profunda, ¿no? de esos lenguajes del videojuego, que serían también lo que sería después o será ahora la arqueología profunda de lo que viene después. O sea, lo que está mostrando Andrew a través del videojuego y las formas sensibles que conocemos visualmente, el zombie, el personaje, las armas y todo esto que ya parece como una estética común después de los años, yo creo que 90s, 2000s, ¿no? Y ya mucho más perfectible en esta época, es como eso que vamos a poder ver ahora y que con lo que podemos interactuar, que después ya no vamos a poder ver, pero que sí vamos a saber leer, ¿no? Pienso en una cosa medio así, que seguramente queda muy rústica porque yo no soy especialista ni en programación ni en imágenes, pero lo estamos usando ya con los QRs, ¿no? Ahora necesitamos una interfaz que nos lea el QR. Probablemente en el futuro, y ya como dice Hitor Steyer, que la programación de nuestro ojo es para ver como máquinas en el futuro, ¿no? Y que estamos viendo el futuro, lo que pasa es que todavía no lo sabemos descifrar. Y esto, de alguna forma, es una conexión, un puente generacional entre las generaciones que te preceden y las que te anteceden, porque creo que lo interesante de todo esto es que están creando una maquinaria de pensamiento que es tan abstracta que no se discute, pero que se acciona. Y entonces la acción nos interesa muchísimo, pero sin la reflexión de esa acción vamos a estar muy perdidos en el mundo si no sabemos cómo reflexionarlo, pero también las generaciones que no somos jugadores de videojuegos o ya no, también vamos a estar muy desconectados de esa realidad que cada vez, o sea, no es, por ejemplo, el folclore digital y los videojuegos y el mundo del offline, on life, no son una anécdota, o sea, es donde vivimos, pero además es en el videojuego donde se cristalizan ambos mundos. Y la cuestión es que hay algo que tiene que ver con la espectralidad y que entendemos que es un fantasma, pero no significa que sea un muerto, ¿no? Lo fantasmático no es un muerto, es algo que tiene que ver más con la sensibilidad y con aquello que nos conecta a nivel sensible, pero que regularmente por las mitologías y muy orientadas al discurso del terror y de los monstruos de los que tú hablas, que también es una perspectiva súper colonial del otro, que siempre es un monstruo y que además nosotros somos los monstruos, que creo que va a ser un espacio como un toque, una piedra de toque, si pensamos, o sea, un espacio donde abres un cofrecito y empieza otro juego, ¿no? Y ese juego es el juego en el que estamos jugando sin instrucciones. Y por eso creo que la obra de Andrew es muy interesante, porque los que conocemos los videojuegos
antes y los que juegan los videojuegos después. Tendríamos que entender que justo lo que hace la gente al frente de un videojuego no es pasar horas ahí en la nada, sino que están haciendo operaciones muy complejas, acciones muy complejas y muy precisas que no estamos pudiendo como sacar a la discusión pública y que podría ayudarnos mucho para entender la complejidad del momento contemporáneo y para crear un diálogo intergeneracional con aquellas personas que ya viven en ese mundo y las otras que estamos de este otro lado. Entonces, a mí me parece muy sugerente y también es muy fronterizo, ¿no? Yo sí entiendo que a Andrew no le cueste tanto trabajo porque lo que decía Jaime, tenemos como una especie como de etos fronterizo en el cual estas cuestiones son como digeridas de una manera diferente, pero voy a soltar el micrófono para seguir y ya después si hay oportunidad para decir un poquito más de cosas. ¿Quieres reaccionar directamente a esto? ¿O No, sí, justo, o sea, como que pareciera que todos estos aparatos son programados de manera oculta, ¿no? O sea, por eso tal cual se llaman cajas negras. Y como que tengo la sensación que desde el 2020, donde de repente todos nos encontramos frente a pantallas y era la única manera en que la realidad era mediada frente a nosotros, todo esto se comenzó como a acelerar. O sea, creo que en ningún momento nos hubiéramos imaginado que cuando estábamos buscando cosas en Google en pleno 2020 para tratar de pasar el tiempo o conectar con otras personas, sería esta misma empresa la que estaría desarrollando la inteligencia artificial que Trump va a comprar para construir sistemas de vigilancia en la frontera, ¿no? O luego, pues jamás nos hubiéramos imaginado que el loco de Elon Musk, que es un neofascista conectado a la tecnología, básicamente por utilizar X y después su sistema de inteligencia artificial Grok, estamos financiando la campaña de Trump, ¿no? Entonces creo que no nos hubiéramos imaginado que en este momento del 2020 todas estas cosas se propulsarían con demasiada velocidad y parecen venir una tras otra, que lo que están generando es como un desajuste de cómo entendemos la tecnología y qué está ocasionando con ella, ¿no? Como que parece, sí, o sea, como que hay un desajuste, no logramos como procesar porque todo va demasiado rápido y al mismo tiempo todo es súper opaco. Entonces como que mi pregunta mucho ha sido cómo se puede generar como un posicionamiento crítico frente a estas cosas, pero luego retomo un poco como de este manifiesto de ingeniería crítica que enuncia que es muy, muy difícil entender la realidad de manera crítica si primero no la entendemos de manera técnica. Y en ese sentido como que para mí mi obra de repente puede ser como muy visualmente estimulante, pero a mí lo último que me importa es hacer cosas que se vean bien. Más bien lo que me interesa es aproximarme a estas mismas tecnologías como los software de desarrollos de videojuegos o el traje de captura de movimiento, entender cómo es que funcionan técnicamente y darle como la vuelta, ¿no? O sea, como que Willem Flusser de repente decía que los medios de producción ya no solamente eran la fábrica, ¿no? Sino eran los software de desarrollo de videojuegos y que era necesario que un artista volviera a apropiarse de ellos como para lanzar imágenes críticas para afuera. Y que en este momento como que me encuentro en eso, como en una especie de vaivén, como en un juego para entender cómo es que funcionan estos sistemas y después producir estas imágenes. Esto es como muy interesante también en términos de lo que también se venía diciendo antes en términos como del pensamiento fronterizo, porque si bien estamos hablando de una frontera que se ha analizado en el campo del arte contemporáneo discursivamente y genealógicamente en un momento muy cercano, ¿no? Como la frontera, como un etos y en específico después de 1994 con NAFTA, o sea, como que fue un momento intenso y de repente nos estamos enfrentando con otra frontera muy distinta. Y que no solamente, o sea, que además, como afortunadamente, o bueno, como una coincidencia, ese pensamiento fronterizo entre fronteras nacionales también ayuda a pensar el otro pensamiento fronterizo entre una frontera virtual y una frontera material, ¿no? Que es algo que también tu obra analiza mucho y que para mí ha sido muy sugerente incluso en mi modo de consumo, o sea, como de recordar que estas cosas tienen un sostén material en las granjas enormes de servidores que están calentando, en los cables interoceánicos, en toda la materialidad, en las granjas de litio que necesitan todos los celulares para vivir y como esas entidades siguen estando fincadas casi que de modo marxista en lo material, ¿no? O sea, en una economía de mercancía, o sea que eso sigue ancladísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vámonos como a lo personal en términos de lo fronterizo. O sea,
me gustaría preguntarles a ambos como, bueno, por un lado, Andrew, esta pieza es muy autorreferencial, ¿no? Hay una cosa performática incluso que te cruza y después a ti, Saya, como también como te cruza a ti en términos de tu yo fronterizo, también queer, porque a ver, hay un análisis sobre la masculinidad que tú ya has abordado anteriormente, sobre cómo los mandatos de la masculinidad también generan esta violencia exacerbada en los contextos de lo que se llama el tercer mundo, ¿no? O sea, como el mandato de la masculinidad produce violencia. Exacto. Ya son como 3 preguntas, pero a ver qué tal. Sí. Es tu exposición. Sí, o sea, como que para mí era importante de repente partir de una cosa que se quedara, que fuera a partir de una experiencia personal, pero que no necesariamente se quedara en lo anecdótico o como en la nostalgia hacia un momento, ¿no? Pero un poco lo que tomo para este proyecto en la ficción que construyo es establecer el 2006 como un momento en el que una serie de situaciones dentro de la cultura popular coinciden con la oficialización de la guerra contra el narco, ¿no? Hacia finales del 2006. Entonces, de lo que me percato es que ese mismo año se lanza el PlayStation 3, My Chemical Romance lanza Welcome to the Black Parade, se publica el primer meme en 4chan y suceden una serie de situaciones dentro de la cultura popular que al mismo tiempo generan como una especie de desajuste o ruptura entre las imágenes que estábamos consumiendo violentamente a través del televisor o la radio o los periódicos y estas que estaban siendo generadas por videojuegos o cómics o el cine, ¿no? Y pensando eso como, sí, o sea, como un momento quizás, y no puedo hablar como por una generación completa, ¿no? Pero sí por quizás especular en la generación como de una sensibilidad muy específica al norte de la frontera, ¿no? Porque pues también coincide que en ese momento, por ejemplo, surge este movimiento que se llamaba Ruidosón, ¿no? Que era estos grupos musicales como los Macuanos, Santos, Real de 14, que básicamente por no poder seguir haciendo fiestas en Tijuana se tenían que recluir en casas y hacían muchas nociones a la espectralidad, a sonidos de videojuegos, ¿no? Entonces sí estaba habiendo un grupo de gente que estaba produciendo ya bajo ciertas estéticas como de lo gótico o de lo fantasmal, producciones que se entrecruzaban con lo digital. Y sí, pues tomo ese 2006 como ese momento como de cambio de paradigma, porque pues también es cuando, o sea, como que, y lo quiero conectar en este momento, ¿no? Porque pues estamos casi a nada de que el término de narcotraficante se considere un término terrorista por Estados Unidos, ¿no? Y lo que ello puede implicar que México tenga a alguien bajo una denominación de terrorista y las políticas que Trump pueda hacer en la frontera y después su consecuente intervención. Y pues ya sabemos lo que pasa cuando los países pierden soberanía, ¿no? Entonces justamente pienso ese 2006 como ese momento donde las cosas cambian, donde el gobierno mexicano tiene que obedecer ciertas órdenes en Estados Unidos para comenzar una guerra que hasta ahorita sigue evolucionando a lo que podría ser después un intervencionismo sobre México. Sí, bueno, al mismo tiempo tenías 11 años, ¿no? Ahí, entonces, no, me refiero a que es muy importante lo que las personas consumen desde muy pequeños, o sea, ¿qué consideramos educación digital? ¿No? Están todo el rato educándose, lo que pasa es que no estamos acompañando. Y eso yo creo que aunque sea algo personal y como sabemos lo personal es político, creo que sí es algo que tú captas muy bien porque además permea a tu persona, a tu masculinidad, a tu ser niño. Y que además es una cosa como de una herida también, o una reapertura de la herida fronteriza. O sea, vemos como la devastación, las piezas que estás mostrando, o sea, son una especie de parchís siniestro, ¿no? Ya no juega nadie con otros, todos juegan en línea, pero además en casas devastadas, que pensemos en Juárez en esa época. Y también en Tijuana, lo que pasa es que en Tijuana nos gusta más la fiesta que la vida, entonces seguíamos en la fiesta, ¿no? Por eso decía, las casas de reclusión la gente iba a la fiesta. En Tijuana nunca hubo toque de queda, o sea, o nunca se respetó, pero
pero la historia y la estética de esta neogótica que suena muy descabellado. ¿Cómo Tijuana va a ser gótica? Si no tuviera tanto sol, sí, créanme que con lo que pasa ahí sería bastante gótico. Pero además que tú estés hablando del gótico en este momento no me parece tan circunstancial, o sea, es una lectura muy interesante tanto de los videojuegos y de la coproducción o del régimen live streaming que produce aquella realidad que quiere que vivas, mientras por otro lado asedia aquella materialidad que necesita para producir esa realidad que desmoviliza, pero como que desmoviliza a las poblaciones porque el miedo es muy efectivo. O sea, si uno tiene miedo, pues no sales, no sé, cedes derechos, ¿no? Te vuelves terfa, por ejemplo, no sé, o sea, pasan cosas imposibles de pensar, ¿no? Como ¿qué pasó acá? Y tiene un sentido, o sea, que uno va modificándose al mismo tiempo que esa realidad que es muy rápida, que además trabaja el algoritmo de manera veloz. O sea, una de las grandes, lo más importante de este régimen de educación digital o de deseducación o postléxico, digamos, es que trabaja con la velocidad y con la desmemoria, ¿no? Y la opacidad, exacto. Y entonces cuando hablas del gótico no me parece nada casual porque recordemos cuándo surge el gótico y en qué condiciones. No nos vamos a poner a hablar de arquitectura en este momento, pero sí hay una lectura interesante de la sensibilidad de lo apocalíptico y cómo el gótico, no tanto en las casas que estás poniendo en esta maqueta, que además me gusta mucho porque es una arquitectura pues apocalíptica, pero es la arquitectura de donde nosotros vivimos, ¿no? O sea, hemos vivido ahí y seguiremos viviendo hasta que otra vez se les ocurra gentrificar y entonces tendremos otra noción. Pero lo del gótico me parece muy importante reflexionarlo. No es algo que hayamos hablado Andrew y yo, pero creo que tenemos ese punto en común porque recordemos que hasta los 2006, 2007, antes de que las redes fueran tan importantes, porque además Facebook en 2006 empieza a ser también importante, toda la perspectiva óptica o bueno, el ocularcentrismo era horizontal. Recordemos que la pantalla es horizontal, la ventana es horizontal, el cine es horizontal y esto tiene que ver con la contrarreforma y otras cuestiones de transparencia y de que te pueda ver Dios y todo esto. Hay una cosa tremendamente colonial por un lado, pero también tremendamente religiosa en estas nuevas formas de visualidad que no se descubren por esa opacidad, y el gótico también tiene que ver con la construcción de un mundo hacia arriba. O sea, ya nosotros no vemos, cuando yo saco mi teléfono y quiero tomarme una foto así, mi sobrina dice, por favor, te van a quitar el teléfono, eso no se hace, ¿no? Entonces empezamos a ver todo en vertical, la arquitectura de la psique se vuelve vertical, eso pasó con el gótico. Es uno de los grandes cambios arquitectónicos y por supuesto políticos y epistémicos con los que viene acompañado esta construcción de otro mundo. ¿Por qué hablo de eso? Porque la arquitectura de la psique, la infraestructura de la afuera, ¿no? Vas a Las Vegas y dices estás adentro de una pantalla todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que Robert Venturi en los años 70 adelantó mucho de lo que hicieron los ingenieros y los programadores ahora, que es meter eso adentro de un telefonito. Pero además de eso, vas a Las Vegas y estás adentro de una simulación de una pantalla, pero ahora ya no necesitas ir a Las Vegas está dentro de esa pantalla, ¿no? Un poco el afuera y el adentro se reconfiguran y crean, justamente por el nivel de contenido y la velocidad con la que se produce, una especie de confusión, pero el cuerpo es una como máquina tecnoviva que sigue leyendo esas cosas, y entonces el ethos fronterizo no es solamente entre la frontera de Estados Unidos y México, sino entre estos mundos que parecen espectrales, pero que construyen la realidad y que además se alimentan de esta materialidad que me parece súper importante. La masculinidad aquí sí es muy importante porque incluso en el mundo gamer la mayor parte de las personas que juegan se identifican como masculinas, ¿no? Y además sí hay un ethos masculino de quién mata más, quién mata mejor, quién es más listo, quién tiene más estrategia, ¿no? Es una reproducción como de la guerra por otra vía, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar ahí, no sé si quieres agregar algo. También uno de los componentes o elementos más importantes, como al pensar la pieza, también era una suerte de análisis sobre la producción cultural. Empezamos a hablar también, bueno, hablando de Mark Fisher, de surrealismo capitalista en específico, como de cómo quizá después de 1989 y de la caída de los regímenes socialistas,
como el acaparamiento neoliberal también de las formas de producción sensible hacen que la generación de quienes nacimos después de ese año ya no atisbemos un modo de sentirnos del otro lado del bloque, ¿no? Sino, y también en varios textos tú has hablado sobre el régimen live, ¿no? Como también de esta manera de las democracias fascísticas de apropiarse de esos modos de producción sensible del fascismo para incorporar sensiblemente una educación sentimental que hace como doblegarse ante estas formas, ¿no? Entonces, eso nos interesaba mucho porque de qué manera podemos desde el arte levantar argumentos que no sean prescriptivos porque yo no tengo ninguna certeza. O sea, para mí leer a Mark Fisher es realmente decir, él tampoco la tenía y no la tuvo. Y es interesante como decir, bueno, ¿cuál puede ser el papel del arte en todo esto? Qué pregunta así como tan compleja. No, igual sí quería agregar a lo que decía Sayak, ¿no? O sea, como que pareciera que hay una especie de aplanamiento sobre qué es real, cuál es el espacio físico, cuál es el digital, ¿no? Y no solamente como que el gótico se infiltra de la manera en que la pantalla incluso es construida, aunque el consumo de información se va hacia abajo, sino también el ocultismo, ¿no? O sea, de repente uno revisa como la visualización de datos como dentro de los videojuegos, pero también como de los simuladores de guerra y en ciertas plataformas de redes sociales, y uno se encuentra con esquemas rarísimos que parecieran ser un círculo y una invocación. Entonces, como que estamos en este momento en el que todas estas personas que son llamados como los magos de Silicon Valley, que no es coincidencia que sea la figura del mago o del necromancer, porque pues obviamente alquimistas, y obviamente todos ellos empiezan a surgir en los 70s, que coincide con el LSD y que coincide con los juegos de rol, ¿no? O sea, toda esta gente estaba produciendo en el sur de California tecnología y lo que ahorita consumimos, tomando de referencias juegos de rol y cierto tipo de música y cierto tipo de teoría. Por eso de repente es como macabro cuando uno googlea a Elon Musk y se da cuenta que pues el güey era un güey geek disfrazado de Dungeons and Dragons en los 2000s, y uno comienza a especular cómo es que estas narrativas que provienen de la alta fantasía básicamente están informando el neofascismo o incluso todos los memes en los cuales tuvieron como su alza, como la ultraderecha, todos provienen como de estas estéticas como de videojugador, de juego de rol. Entonces sí, como que para mí es muy fascinante tratar de entender, porque no lo tengo, o sea, no hay una certeza, como que por eso es mi práctica, estoy tratando de entender cómo estos lenguajes, que en algún momento solamente eran asociados como a una cultura, a una subcultura, porque ni siquiera es cultura popular, o sea, es una subcultura de una subcultura como el juego de rol. Están informando las decisiones políticas, económicas y tecnológicas que están como llevando o dirigiéndose a ciertos lugares como de opresión sobre otros cuerpos. Y bueno, eso es lo que quería decir, agregar con lo de Sayak. Y pues sobre el arte, para mí es muy complejo porque, o sea, como que últimamente me he estado cuestionando mucho el rol del arte contemporáneo en pleno 2025. Y parto como de ciertos cosas de que, por ejemplo, no sé, Alan Wake, que es un videojuego que el año pasado generó varios premios al juego del año, básicamente una de sus protagonistas es una artista que hace instalaciones de video. Y todo un escenario hermoso como de 2 horas es entrando tú a distintas instalaciones de video, cambiando de dimensiones. También es un juego que juega con el aplanamiento de realidades, ¿no? O de repente Jenna Ortega, que pues es como la It Girl del gótico de Netflix y de Tim Burton, que es como su nueva Johnny Depp, de repente le preguntan como que qué está leyendo y ella responde a Mark Fisher. Y como que un poco pensaba que si la cultura popular está leyendo al arte contemporáneo y lo está incorporando dentro de sus narrativas, pero también de la forma en que producen su propia producción cultural, ¿qué está haciendo el arte contemporáneo para responder a eso, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos produciendo de cierta manera cuando pareciera que incluso la cultura popular ya nos consumió, ya nos leyó totalmente? O sea, Apple acaba de anunciar una serie que se llama, creo que The Gallerist, que sigue, pues sí, a una galerista de arte. El protagonista de la última película el del gancho que Candyman, el protagonista es un artista contemporáneo.
Pues especialmente el terror, ¿no? El terror como que hace muchas alusiones al arte contemporáneo. Entonces sí, o sea, como que yo me encuentro en este momento de tratar de entender qué hacer, porque de repente pareciera bien fascinante esta historia que se nos cuenta de los 70s y 80s, porque la mayoría no estuvimos ahí, donde los artistas estaban diciendo vamos a hacer arte con la tele, con el correo, con los libros. Y a mí me interesa mucho establecer un diálogo con ellos y ellas, ¿no? O sea, como cómo puedo yo comenzar a producir arte que establezca un diálogo con formas de producción globales y culturales, pero que no necesariamente sea como solamente en el medio material, ¿no? O sea, como que no quiero decir voy a hacer arte con videojuegos, o voy a hacer arte con internet. Me interesa más bien como estas, yo les llamo objetos porque para mí sí tienen una materialidad, ¿no? Pero como el gameplay, que es la manera en que se articula un juego, o el juego de rol, que es la ficción de pensarse a alguien más y de repente generar todo un sistema económico, como esta gente que se va a medio del bosque por una semana y hace una serie de actividades, o la construcción de mundos, ¿no? Que pues es básicamente lo que hace Marvel o Harry Potter, donde después las personas que consumen estas cosas también generan su propio fanfiction y expanden el universo, que es algo que Lovecraft ya estaba haciendo, ¿no? Con todos sus seguidores. Entonces sí, como que estamos en este momento como de mucha ebullición, donde pareciera que los consumidores ya no solamente somos consumidores de cosas, sino también somos productores, porque estamos siendo partícipes en la expansión de estos universos cinematográficos o literarios o videojuegos. Y es eso a mí lo que me interesa, ¿no? O sea, como que encuentro justamente en el gameplay, en el juego de rol, en la construcción de mundo, como los medios que me interesan. Y en realidad lo que van a ver ustedes es lo que podríamos entender como una instalación de video, pero lo último que me interesa es que se lea como una instalación de video. Me interesa que se lea como un juego de rol que se materializa a través de un video, unas esculturas, un poema. Porque para la fabricación de esta pieza pues yo usé un traje de captura de movimiento que lo que hace es traducir mis movimientos corporales en información a través de sensores que después animan las piezas. Y igualmente mis voz después pasa por un procesamiento como por un tratado a través de un tratado de procesamiento de voz a través de un software que usan los gamers para jugar juegos en línea como Fortnite, ¿no? O también los estafadores cuando tratan de estafar gente en WhatsApp. Entonces sí, para mí es muy importante como, por un lado, la construcción de mundo donde establezco todo este universo y después jugar el juego de rol, ¿no? Jugar a ser estos 4 zombies y pues así. Bueno, gracias. Y gracias por esa pregunta, porque si me la hubieras hecho hace 5 años, hubiera sido difícil de responder. Ahora que está todo tan polarizado, el arte no lo podemos abandonar. O sea, el arte no lo podemos abandonar porque además la argumentación contemporánea, a nivel de argumentación, de discusión, digamos, está muy, muy polarizada y muy plana. Y la imaginación política de la sensibilidad a la que corresponde el arte contemporáneo, que son muchas cosas, ¿no? Régimen sensible o reparto sensible, hace frente a muchas cosas. Pensemos un poco en lo que pasó con el fascismo, el fascismo que conocemos, que está datado en los años 30 hasta el 45. Los fascistas o el régimen, sobre todo hitleriano, utilizó el régimen sensible de los artistas de las vanguardias que habían dinamitado completamente la perspectiva renacentista. Pensemos en Picasso, pensemos en incluso antes de las vanguardias, ¿no? Pero que estaban desdibujando el mundo, lo estaban viendo desde otro lugar, proponiéndolo desde otros espacios, y donde curiosamente ahora que se están conociendo algunas artistas de la época como Helma Klimt, hay mucho también de esta espectralidad y de lo que tú dices de lo mágico, del mago, de la alquimia, de otras cosas, ¿no? Una cosa más, podríamos pensar más fantasmática en el sentido que tú lo estás planteando. Entonces, a lo que voy es que el fascismo se nutre de ideas progresistas, visualmente progresistas, que han sido puestas ahí por el arte, y entonces las reacomoda y distribuye una manera de pensar súper plana. Sin embargo, esas formas en las que se inspira lo sobrepasan. No hay un diálogo directo, hay un aplanamiento del discurso, y entonces lo que creo que puede pasar, y que ojalá podamos hacerlo, es que parece que nos lo están poniendo muy difícil, pero como es tan simplista la reducción que están haciendo, nos lo están poniendo muy fácil.
Entonces, lo que quiero decir con esto es no que va a ser heroico, sino que más bien la complejidad de la discursividad del arte contemporáneo va a poner en jaque otras cuestiones, las situaciones que tenemos que crear consensos discutidos, más allá de este accionar, de saber jugar y tal, quizá eso, una alfabetización desde un lugar en el cual tú nos puedes hablar de esto que trabajas y que además sabes leer y que además seguramente hay mucha inteligencia acá que también sabe leer, y entonces poner Sí, entonces la historia es como hacer una asamblea algorítmica antifascista quizá. Estoy poniendo ahí una cosa que se me acaba de ocurrir a partir de la pregunta, pero pensar en eso, o sea, cómo podemos hacer que esto, porque hay también, y esto lo voy a rescatar de la parte material de la exposición que me parece muy interesante, hay casi como tótems, ¿no? En tótems o nuevos tótems con las figuritas de los diamantitos, estas cosas que encuentras como en el videojuego, pero que de alguna manera, y en las cuatro pantallas que están alrededor, que son como una serie de vanitas, ¿no? Y una arqueología de esa afectividad, porque pensemos que todo esto funciona, todo esto que hacemos a nivel de arte, solo funciona porque conecta afectivamente con ustedes, si no, no funciona. Y eso fue lo que entendieron los fascistas, que necesitas conectarte emocionalmente y dirigir esa emoción a un lugar. La historia es que como no tenemos un diccionario sensible de los afectos, afortunadamente y también desafortunadamente, entonces podemos llevar a otros lugares la lectura y poner, no solo encriptar, sino desencriptar los contenidos y crear una especie, y esto creo que es algo muy deseable, no solo en el arte contemporáneo, pero en general, para entender el mundo en el que vivimos y pensar que no estamos perdidos, porque una de las cosas con las que trabaja el fascismo contemporáneo y capitalístico, digamos, es apropiación de las formas sensibles y visuales de nuestro contemporáneo, pero no tiene la capacidad de abarcarlas todas. Entonces, lo que creo es que dentro de esa falla de no tener la capacidad de abarcar, porque si la abarcas quitas lo creativo y entonces deja de ser afectivo y efectivo, tenemos muchísimos como huecos o madrigueras o posibilidades de intervenir. Y también porque la disputa es tan directa que entonces casi cualquier cosa que se haga es política, porque cualquier cosa ofende, o sea, es como, no sé, está muy chistoso que Trump sea como el hombre más poderoso o Elon Musk y les digas 4 cosas de cómo se ven y hacen berrinche, dices, uf. Entonces estamos en un momento casi neomedieval, ¿no? O sea, las figuras, el mago, el bufón, el soberano, ¿no? Entonces creo que el arte no lo vamos a soltar porque no nos va a soltar tampoco, y porque quizá tenemos que pensar que el arte son muchas otras cosas que no estamos viendo, y este es un puente y una entrada para ver ese arte que va a venir a disputarle políticamente con sus propios algoritmos a esos geeks que quieren irse a Marte. Que se vayan todos, que les encanta el cielo, ¿no? Que se vayan al cielo, que les encanta. Pues no sé si me quieras cerrar. Me gustaría también abrir preguntas al público. Creo que es un momento donde hemos tocado muchos puntos de lo que se van a ver allá arriba. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Media sala vas a ver que hablar. Gracias. Buenas tardes. Admiro mucho a Saya, que me gusta mucho tu trabajo. Lo leemos mucho en la facultad. Tengo 2 preguntas principalmente. La primera está relacionada con la virtualidad y la realidad y la relación que tienen, ¿no? O cómo conciben esta relación. Que yo la relaciono mucho con la ficción y la realidad, ¿no? Que al final la ficción también tiene como funciones pedagógicas, o incluso diría que en la virtualidad es más potente porque el usuario tiene como una agencia más directa, ¿no? O sea, en la ficción solo ves la representación y en la virtualidad tú eres parte de esa representación, ¿no? Parecería que es más permeable. Entonces quiero saber cómo ven esta relación. Y la otra pregunta fue por el tema que tocaron, que lo tomaron como muy de pasada, que es como precisamente en esta estética colonial de los videojuegos, como la perspectiva de género, ¿no? De cómo el male gaze está como tocando todo, cómo los personajes de los videojuegos masculinos son como estos estándares de masculinidad que marcan como la violencia, como el típico
estándar masculino al que se trata de aspirar y al que nosotros como latinos muchas veces no encajamos, ¿no? Y como la feminidad se ve como una objetivación, ¿no? Muchas veces, o sea, los personajes femeninos muchas veces son explotados incluso sexualmente, ¿no? O sea, sirven para el consumo desde la masculinidad, ¿no? Y pues ya son esas dos preguntas, o sea, una relacionada con la virtualidad y la realidad y la otra relacionada con esta perspectiva de género en las representaciones coloniales de los videojuegos. ¿Cómo te llamas? Hansel, mucho gusto. ¿Quieres contestar algo? ¿Primero? Sí, dale. Sí, va. O sea, como que siento que la gran mentira que nos vendieron estas desarrolladoras de redes sociales y de tecnología es que lo digital es inmaterial. Pero pues no. Es bases de datos, es trabajo esclavo que está minando los celulares que tenemos, son cuerpos que están siendo sometidos como por drones, que están en torres de vigilancia, ¿no? Entonces entender que lo digital sí tiene una materialidad. Y justamente Saya, que en este texto de Régimen Live, sí menciona como que una de las gran partes, o sea, como que sí hay una, bueno, no sin poner palabras, pero sí a lo que, pues, la interpretación, sí es que sí hay una cosa de que la derecha entendió muy bien que lo digital es como, hay una fisicalidad, ¿no? Y es un espacio como de organización, y es algo que la derecha entendió muy bien, que pareciera que la izquierda no ha logrado como abarcar aún totalmente, ¿no? O sea, somos más idealistas, que todo ocurre en el plano físico y que la organización es solamente en este plano. Entonces, como que también un poco quiero ver como estas cosas como afectivas, ¿no? Por eso, o sea, si lo afectivo es efectivo, y de repente pareciera que desde la izquierda se le teme mucho a esta a la imagen como libidinal, ¿no? A la imagen que puede transmitir deseos, porque no hemos estado ahí donde entender que es a partir de estas cosas afectivas que se generan estos efectos, y que estos efectos están ocurriendo principalmente en la red social. Entonces sí, o sea, siento que necesitamos, como parte no solamente de esta desencriptación de este mundo digital, también debemos entender que ahí es donde está ocurriendo lo que después está afectando el mundo real, y que también es este plano donde la ficción y lo real se reúnen, ¿no? O sea, de repente yo no usaba Facebook desde hace como 8 años, y me metí el otro día, me metí justamente para buscar en Facebook Marketplace, pues algunas de las cosas que van a ver ahí arriba, ¿no? Pero para mí se me hacía fuertísimo cómo todo eran imágenes de inteligencia artificial. Y a mí como que de repente una de las cosas que me parece más peligrosa no es que vamos a creer que una imagen artificial es real, es que vamos a comenzar a cuestionar que las imágenes reales son inteligencia artificial. Y ahí sí nos vamos a meter en un problema bien grande, porque vamos a empezar a dudar de la realidad. Y es como cómo podemos generar ya un lenguaje o un léxico para entender esa complejidad de imágenes, ¿no? Que está como demasiado rápido. Y cómo mantener cable a tierra, ¿no? Porque una de las características de la esquizofrenia es esa, ¿no? No sabes qué es real y qué no es. Hay diferentes tipos de esquizofrenia, pero sobre todo es eso, no saber si lo que estás viendo es real o no. Y eso, aparte de la crisis de salud mental que ya tenemos, pues contribuiría un montón a otras cosas. Gracias, compañero, que estás allá arriba, que te veo poquito porque la luz, pero gracias por tus preguntas. Mira, te respondo de 2 maneras. Una, ficción y virtualidad evidentemente no son lo mismo, pero sobre todo ficción y virtualidad no le pertenecen solo a la digitalidad. O sea, ficción es aquella capacidad de volver narrativo aquello que estás pensando, ¿no? La ficción es como una de las propiedades, digamos, integrales de la imaginación. Entonces, un libro old school, 1600, la Biblia, ¿no? Cuando se pudo imprimir porque inventaron la imprenta. Aunque eso dice China que no es cierto, que ellos lo habían inventado, pero ya, no me voy a ir para allá. La cuestión es que tenemos la capacidad de ficción, o sea, el lenguaje puede llevar a ficción, por eso tenemos literatura, por eso tenemos, no sé, muchas otras cosas, pero esa ficción se politiza, ¿no? Hay una ficción que es ficción política y que construye aquellos marcos de representación que nos parecen verosímiles o no, que solo le dice Martin Jay, regímenes escópicos, ¿no? Y que bueno, que Gramsci hablaría de hegemonía cultural y otras cuestiones. O el mismo Fisher con su realismo capitalista, donde hay una como
utilizando la misma idea de ficción, aunque no la declara así, pero la imagen del mundo como repetido y como instaurado como si fuera algo fijo, pero al mismo tiempo como un montado de equivalencias de imágenes, que igual no vamos a discutir ahora. Lo que me parece importante de la virtualidad, como tú dices, es que no solamente te da la capacidad de imaginar, sino de interactuar con ese mundo que imaginas. Y entiendo también que eso, sin hacer una lectura psicologista, es una forma también de estar adentro, porque afuera no se puede estar, ¿no? Lo que hacía un poco antes la tele, cuando hay una serie muy buena que se llama Sense8, que quizá vieron, y cuando llegan, pues sí, están como son 8 personajes y cada uno vive en un país o incluso un continente casi diferente. Cuando llegan a Nairobi, que es donde vive uno de los personajes, pues claro, la típica representación del tercer mundo, ¿no? Casitas de cartón, personas negras muriendo de hambre, o sea, como si solo fuera eso, ¿no? Como una imagen de World Vision de los años 80. Y cuando llegan, hay una casa que está como cayéndose y tiene una super tele, creo que no tiene ni cama, y alguien le pregunta al señor que está ahí, ¿por qué gasta el dinero en una tele? Que es lo que siempre nos cuestionan, lo que dices de lo libidinal. No tenemos derecho a tener deseo, tenemos derecho a tener hambre y a trabajar como estúpidos para poder comer, y ya. Entonces no tienes derecho a imaginar. Entonces le dice, ¿por qué tienes una tele tan grande y no tienes una cama? Y dice, porque estoy allá adentro, no estoy aquí afuera. Y entonces eso quiere decir que la virtualidad nos da una especie de fuga para no pensar y para desmovilizar también un poco las condiciones de protesta, digamos, ¿no? Si puedes actuar. Y además, no es casual que se la pasen matando gente, ¿no? O sea, toda la agresividad, que es uno de los valores también muy vinculados con la masculinidad, no porque los hombres o los varones sean violentos, sino porque es uno de los etos políticos de la masculinidad, defenderse y saber golpear y saber matar y no arrepentir. O sea, esta cosa típica en México que ya conocemos, pero que no es solo de nuestro país. Entonces, ¿cómo hacen que esa furia, ese desencanto, esa desesperación no les estalle en la cara virtualmente? O sea, es más fácil sacar toda esta energía, digamos, de Thanos ahí adentro, que decir vamos a organizar una revolución real. Y eso es también como poner a trabajar el orden del libidinal para poder darte cosas que sí puedes desear, que ellos te van a vender, pero además de eso, la manera en que se reproducen los valores de género al interior del, como tú decías, ¿no? De algunos videojuegos. Pero también hay algo bien interesante, que dentro de todos estos órdenes simbólicos muy rígidos aparecen siempre excepciones. Y eso es parte de la ficción. Porque si fueran mundos muy cerrados, esto se acabaría ya. O sea, nos haces un laberinto que podemos cruzar muy rápido. Lo importante es justamente la incertidumbre, como que pueda haber un elemento sorpresa que pueda reconfigurar y pensar otras cosas, y entonces crear un lenguaje progresivo o como un lenguaje progresivo que se va como autoalimentando y va creando otras ficciones. Pero lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, en algunos, como dice Andrew, hay juegos de rol, pero también yo tengo un sobrino muy pequeño de 10 años que juega muchos videojuegos y me encanta que me cuente de qué está. Y a veces veo que tiene muchos avatares y elige chicas jóvenes, así como, pero sí, hipersexualizadas y tal, pero él decide ser una chica, y veo que también muchos de sus amigos. Ahí yo me tendría que hacer varias preguntas, pero sobre todo ver cómo se incluye sin incluir a las personas feminizadas, ¿no? O sea, como instrumentales también. Es una discusión amplia, y creo que si no es una discusión acabada, porque también tenemos varias controversias que se han dado en los últimos 10 años con esta cuestión de los gamers, que son como medio incels algunos, ¿no? Y que además de eso, como que hacen terrorismo gamer contra ciertas tipas que juegan bien y no sé qué, o ciertos grupos. Bueno, eso te lo puede contar. Sí, o sea, de repente, o sea, este mismo programa que usó para cambiar las voces son usados por mujeres y por personas de disidencias sexuales para ocultar su voz y para protegerse de estos grupos, ¿no? Entonces sí hay siempre también una especie de alerta al habitar estos mundos. Y lo que quiero decir es no que por jugar videojuegos vamos a ser violentos y tal. Vamos a tener destreza visoespacial, eso sí. O sea, si haces algo mucho, pues lo estás practicando. No es como que nadie juegue videojuegos, que no escuchen narcocorridos, que eso no, porque eso es una imaginación política muy limitada. Más bien es cómo el proyecto político del offline alimenta esas formas y reproduce su mismo fin para que no haya rebelión contra él.
¿no? O sea, cómo ese mismo sistema se asegura su continuidad a través de la espectralización de estas reglas del juego, que son las reglas que conocemos, pero que se traspasan a la virtualidad y además se politizan en lo digital. Entonces, eso sería como lo que yo te podría decir. Y tengo así un texto sobre régimen live streaming y glotaritarismo, varios textos que se pueden encontrar ahí en línea y donde hablo sobre esto y sobre la necropolítica, la masculinidad y justamente el folclore digital y estas cuestiones. Ya nada más para decir una cosa muy importante es… Lo único que les pido y que a la gente que les gustan los videojuegos es que no se dejen tratar, o sea, que hay una letra pequeña, que esta desmovilización es porque nos tratan como idiotas y no estoy ofendiendo a nadie. La palabra idiota etimológicamente en griego significa aquel que no participa de la política y de lo público, aquel que no sale al espacio público a demandar sus derechos, aquel que no tiene conversación con, o sea, es como si fueras una persona afásico. Los idiotas en la antigua Grecia eran los que no participaban de las decisiones políticas. No es que fueran tontos ni tuvieran problemas cognitivos, no, era esa persona que no tiene interés por lo político. Entonces era prácticamente un cero a la izquierda en las democracias griegas porque no tenían participación. Entonces es eso, hay que politizar quizá eso que hacemos para que no seguir siendo tratados como idiotas permanentemente en este juego que reproduce aquello que no va a eliminar porque le asegura su propia supervivencia, ¿no? Económica, política y pues racial, ¿no? Porque también eso, como quiénes son los personajes que sí y los que no, cómo se ven, bueno, lo dejo ahí. Quizá una última pregunta antes de irnos, si alguien quisiera. Creo que hay alguien, no sé. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Ya tenía mucho tiempo de querer ver a Sayak y me interesa muchísimo lo que está haciendo Andrew. Creo, como todo lo que hemos escuchado en este momento, creo que el proyecto tiene mucho más ramificaciones de las que te pudieses haber imaginado, muy aparte de lo que va a pasar con el público. Desde la publicidad, desde la mercadotecnia, a mí me gusta pensar que cuando esta producción de redes sociales y de acercamiento a lo de adentro y lo de afuera nos está acercando hacia que si es gratis, somos el producto, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con lo que están hablando los tres y sobre todo el trabajo que se está haciendo. Tengo mucha curiosidad de ver lo que estás presentando y dentro de todo este diálogo de trabajo, creo que lo más importante es darnos cuenta de esa sensibilidad que puede generar un argumento válido junto con un argumento del receptor. Y creo que eso es lo que va a llenar mucho más el trabajo que vas a presentar. O sea, todo lo que vas a recibir del receptor, de cómo se está tratando y todo lo que estamos viendo, de ser parte de la conciencia que nos revela esto, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que era un comentario, ¿verdad? Bueno, pero bueno, no. Sí. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias, Nelly. Pero sí, justamente es lo que más me emociona. Saben, como que, y volviendo un poco como a la pregunta del arte, es como para mí la certeza y tirar línea y como seguir los lineamientos de lo que asociamos como arte de investigación, donde el artista entrega respuestas, es una cosa que a mí particularmente respeto mucho, me informa mucho, admiro mucho a esos artistas, pero es algo que a mí ya no me toca. Y que no, porque es algo que ya no, es algo que me da un poquito de pereza, porque me emociona mucho establecer un juego con los espectadores, ¿no? Por eso hablo mucho de juego de rol. Y cuando entren a la sala se va a entender un poquito eso, ¿no? Pero me interesa mucho establecer los diálogos. También para mí es bien importante aproximarme a la producción del arte de una manera generosa, de entender que un objeto no puede almacenar tanta información y que en realidad los diálogos se establecen en estos foros físicos o virtuales, ¿no? Como que para mí esta plática es muy, muy importante para poder establecer como esta conversación, porque excede los límites de lo que se pueda exhibir en la galería, y es donde ahí va tomando forma el proyecto en realidad. Pero gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Okay. Mi nombre es Fabiola y a mí me queda mucha curiosidad sobre
En términos de mercado, ¿cómo se distribuye tu obra? O sea, recuerdo cuando estaban los NFT como muy potentes, creo que hoy en día ya esa comercialización ya no se lleva tanto a cabo. Sin embargo, como desde la galería y también en la parte de exhibición, pues acabamos de escuchar que vas a varias bienales en Brasil, y pues me queda esa curiosidad, saber cómo se exhibe en la galería, cómo es esa distribución. Anda Peco de aquí. Ya anda. Mis galeristas ahí están. Sí, pues a ver, yo he tenido una fortuna en la que mis galeristas, Mau y María, nunca he sentido como una obligación por hacer cierto tipo de producción que quizás sea más acomodable dentro del mercado del arte joven mexicano actual, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de poder hacer estos proyectos porque también se cuenta con una base de personas que pueden apoyarlos, ¿no? Entonces es una cosa rara en donde mis proyectos a veces encuentran una casa en donde estar desde antes de su fabricación, porque para su fabricación es necesario que esas personas ya estén involucradas. Y para mí de repente es un proceso, va a sonar bien como muy romántico, pero es más lindo poder producir de esa manera que de repente pues hacer otro tipo de escultura que de repente ya nomás esté destinada a la venta. Pero pues sí, se venden. Y se venden y sí, se venden y es una cosa muy rara porque también hay proyectos míos que no se venden, que son un poco invendibles. Es difícil vender este tipo de cosas, pero es encontrar ese balance entre estas cosas que pueden financiar una subsistencia de vida y al mismo tiempo financiar ese tipo de producciones que son las que a mí me interesan y como que las que me emocionan y dan vida, ¿no? Pues sí. Pues muchísimas gracias a todas, a todos y a todos por venir. La exposición está a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre en la sala 6 del museo. Por supuesto tendremos un programa público en el cual intentaremos pues también incorporar esta conversación tan afortunada que hemos tenido con SAYAC, con otras personas, con otros públicos, con otros intereses, para involucrar también lo que se hace desde el museo en términos de producción, de exhibición, pero también pues reflexiva. Muchísimas gracias también Tatiana y Lucía por creer en este proyecto. Y bienvenidos todos, pueden pasar a la sala. A lo mejor vamos a estar medio apretados, pero ahí nos vamos turnando. Es una sala más o menos chica, pero nos daremos una vuelta y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.